Y de ahí sacan sus Biblias. La semana pasada terminamos una serie estudiando el libro de Miqueas, yendo versículo por versículo. Y en un par de semanas vamos a empezar otra serie nuevo que se llama Dios nunca dijo eso. Si tú quieres venir a escuchar, vamos a estar hablando de muchos dichos que son populares en este país, que se escucha a menudo, que no se encuentran en ninguna parte en la Biblia y que influyen mucho en nuestra vida. Pero eso empezaremos en la Pascua, así que si usted tiene un amigo en el trabajo, un vecino que le gustaría invitar, invítale para que empiece el serie nuevo en la Pascua. La próxima semana vamos a tener el arqueólogo Scott Stripling, va a estar aquí predicando. Y él va a estar predicando acerca de la crucifixión y resurrección de Cristo. Y específicamente lo vamos a tener a él aquí. Él está predicando en nuestro campus de Cinco Ranch esta mañana. Y la próxima semana Jeremiah Johnson, otro arqueólogo que es especialista en la resurrección. Él va a predicar en Cinco Ranch. Y empezando el domingo que viene, por toda la Semana Santa, antes de la Pascua, vamos a tener al Shroud de Turin, no sé cómo se dice en español. Manto, sí, que se supone que cuando enterraron a Cristo le pusieron el manto. Y hay 3 arqueólogos que van a estar en Katy. Uno se especializa en crucifixión, otro en resurrección y otro en el manto. Y ellos creen que la evidencia apunta a que esto es verdaderamente el manto en la que Cristo fue enterrado. Y va a ser gratis si tú quieres ir y ver la exposición, no solo el manto, sino es una exposición completa acerca del sufrimiento de Cristo. Yo les sugiero que vayan, es gratis, a menos que usted va a ir a Italia en unos meses y quiere verlo allá. Tenemos la oportunidad de verlo aquí en Katy, Texas. Y realmente les sugiero que vayan para que vean el sufrimiento del Salvador al recordar lo que Él hizo por nosotros en la Pascua que viene, ¿no? Va a ser muy bueno. Pero bueno, para hoy día voy a pedirles que saquen sus Biblias, vayan al libro de Lucas capítulo 9. Y hoy día vamos a hablar, yo creo que a menudo cuando estamos entre medio de series, me gusta a mí predicar lo que yo le doy un título de ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? Y a menudo es importante para nosotros recordar por qué hacemos las cosas que hacemos. Nosotros no hacemos cosas por tradición, no hacemos cosas por religión, o no deberíamos hacerlo por esas dos cosas. Nosotros hacemos cosas por intención como cristianos. Debería de ser así. Y entonces a veces es bueno para nosotros volver y recordar por qué hacemos lo que hacemos como cristianos. Porque si no recordamos la intención o el llamado de hacerlo, es fácil empezar a hacerlo por tradición o religión. Y bueno, pregúntale a cualquier pareja casado. Ejemplo, yo he estado casado 25 años con mi esposa. Si yo me levantara esta mañana y quien me dice, ten un buen día, porque ella se arregla, ella trabaja duro, entonces ella duerme un poquito más, unos 30 minutos más que yo los domingos, y de ahí se arregla y viene entre medio de servicios. Pero quien dice, te amo, ten un buen día, y yo le digo, sí. Vamos a tener problemas después del domingo, ¿no? De los servicios. Porque si yo trato a mi esposa como tradición o hábito, vamos a tener problemas en nuestro matrimonio. Si tu esposa te dice, si eres hombre y tu esposa te dice, te amo, y tú le dices, sí, lo sé. No va a ir muy bien después. O si tu esposo, si eres mujer y tu esposo te dice, te amo mi amor, y tú le dices, por supuesto que sí. Van a tener problemas, ¿no? Pero nosotros a menudo hacemos cosas por hábito como cristianos, porque lo hemos hecho por tanto tiempo,
que es fácil para nosotros olvidar la razón por lo que hacemos lo que hacemos. Entonces es importante recordarnos de eso. Lucas capítulo 9, voy a empezar en el versículo 6, creo. Mira, si alguien me preguntara a mí, ¿cuál es la pregunta más a menudo que le dan como pastor a usted? Esto sería una de las preguntas. Yo quiero saber lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Otra manera de decir eso es, ¿cuál es mi llamado? ¿Por qué Dios, si Dios odia el pecado, si Dios ya ha profetizado que va a hacer un mundo nuevo, un cielo nuevo, y que viviremos por la eternidad sin sufrimiento, sin enfermedad, ¿por qué Dios, cuando yo me haya salvado, por qué Dios me deja aquí en medio de todo esto? ¿Cuál es mi razón de existir? ¿Por qué no vuelve Cristo inmediatamente? ¿Por qué no llevarnos al cielo inmediatamente cuando nos hayamos salvado? ¿Por qué dejarnos aquí? ¿Cuál es mi llamado? En Lucas capítulo 9, voy a empezar en el versículo 1 y voy a leer al versículo 6. Vemos a Cristo empezando a darle un llamado a sus discípulos. Y esto es lo que dice Lucas, o el acontecimiento en Lucas. Jesús reunió a sus 12 discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar las enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni mochila, ni pan, ni dinero, ni túnicas, ni 2 túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense allí hasta que salgan. Y si en alguna ciudad no los reciben bien, salgan de allí, sacúdense el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Y los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas las partes anunciando las buenas noticias, o en el griego literalmente dice ahí, anunciando el evangelio, y sanaban a los enfermos. Aquí vemos a Cristo hablando con sus discípulos, ya han estado con Él por mucho tiempo, ya lo han visto a Él sanar a los enfermos, echar a los demonios, y Cristo le dice, ok, los separa en grupos de a 2, y dice, voy a mandarles a ustedes a que hagan lo que yo ya he estado haciendo. Vayan y hagan lo que me han visto, lo han testificado, testifican de lo que han visto que yo he hecho y haga lo mismo. Y les da el poder para echar a los demonios, para sanar a los enfermos. En otras palabras, les da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no mora dentro del creyente todavía, porque Cristo no ha muerto todavía. Entonces, Cristo les da el Espíritu Santo a los 12 discípulos para que vayan y hagan lo que Él ha estado haciendo. Sanando a los enfermos, liberando a los poseídos por demonios y anunciando el evangelio. Y aquí nosotros tenemos que desempacar esto porque leyendo esto parece algo, muy familiar, pero la realidad es que hay algo muy importante en lo que hemos leído esta mañana. Vamos a ver que Cristo les da el mismo mandato o llamado a ellos antes de ascender al cielo después de haber sido crucificado. En Mateo 28 Él dice, vayan y hagan discípulos de todas las... Hagan discípulos, en otras palabras, vayan, hagan lo que yo he hecho con ustedes, ustedes háganlo con otros. Vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo y enseñándoles en cómo deben de andar. El llamado es muy, muy, muy simple. Hagan lo que yo hice con ustedes. Y la realidad es que nosotros sabemos que esta es la palabra de Dios, que no ha sido cambiado por nada, porque la realidad, una de las maneras que sabemos que esto es la palabra de Dios, es porque tenemos copias de las cartas de los apóstoles que le escribían a sus discípulos, y tenemos otras cartas, manuscritos de los discípulos que escribían a sus discípulos, y en esas cartas podemos formar la Biblia entera. Porque ellos mientras escriben a sus discípulos y recitan
lo que han testificado y recitan las profecías del Antiguo Testamento y recitan lo que Pablo dijo, y podemos ver y testificar que lo que se encontraba en la Biblia de la antigüedad, los discípulos lo han recitado por completo en sus cartas. En otras palabras, los apóstoles van y hacen lo que Cristo hizo. Y gracias a Dios que lo hicieron, porque nosotros estamos aquí hoy día porque alguien vino y hizo lo que Cristo hizo para ti y para mí. Entonces, desempaquemos un poco nuestro llamado, porque el llamado es muy simple para todos nosotros. Como ya mencioné, si yo tuviera $1 por cada vez que alguien me ha preguntado, no sé cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida, yo sería rico, millonario. Y mira, es muy simple, el llamado es el mismo para ti y para mí. Haz lo que Cristo hizo con sus discípulos, hazlo con los demás, haz lo mismo. Ese es el llamado que todos nosotros que nombramos a Cristo como Señor y Salvador, tenemos el mismo llamado. No importa si eres banquero, si eres doctor, si eres piloto, no, si trabajas para la ciudad de Houston, igual. No importa. Eso es solo el vestimento que usas para cumplir el llamado de compartir el evangelio con los demás. El llamado es el mismo. Entonces desempaquemos un poco este llamado. Literalmente en Mateo 28, cuando Dios, Cristo, le dice a sus apóstoles, vayan y hagan esto, la palabra vayan ahí en el griego es poreuo, que es un verbo y significa literalmente lleva a cabo o continúa el viaje. En otras palabras, Cristo no le dice vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No. Literalmente en el idioma original lo que Cristo dice es mientras están yendo, entonces la insinuación es que ya están haciendo lo que Él está llamando a hacer. Mientras están yendo, hagan discípulos de todas las naciones. Entonces vemos que lo que Dios dijo a través de Jesucristo a los apóstoles en Lucas capítulo 9, los había mandado a hacer estas cosas. En Mateo les recuerda, ya que han estado haciendo estas cosas, sigan haciéndolo para la gloria de Dios. Nuestro llamado entonces es continuar lo que Cristo había hecho con los 12 discípulos originales y emularlo y duplicarlo con todas las naciones. En corto, el llamado de cada uno de nosotros es compartir el evangelio. Otra manera de formular la pregunta, ¿cuál es nuestro llamado? Es preguntar, ¿qué es el evangelio? Y vamos a ver, si preguntáramos eso en esta habitación esta mañana, tendríamos varias respuestas distintas. Quizás algunos dirían, pues el evangelio es que somos justificados por la fe. La buena noticia, el evangelio es que nosotros no tenemos que ganar la salvación, Cristo lo ganó por nosotros. O algunos dirían que el evangelio es una salvación personal, que la buena noticia es que podemos ser salvos y escapar el castigo del infierno cuando invitamos a Cristo en nuestro corazón. O quizás algunos dirían que el evangelio es que nosotros iremos al cielo y pasaremos la eternidad con Cristo en el cielo cuando muramos. El problema es que ninguna de estas definiciones abarcan el uso de los autores del Nuevo Testamento. Mira lo que dice Lucas capítulo 9, otra vez, versículo 6. Los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas las partes anunciando las buenas noticias, o en el idioma original, anunciando el evangelio, y sanaban a los enfermos. ¿Por qué es importante distinguir esto? Porque en Lucas capítulo 9 Cristo no había muerto todavía. Entonces, el autor, Lucas, el autor de este evangelio, dice que Cristo mandó a los discípulos a compartir el evangelio, pero ellos no entendían que Cristo iba a morir por sus pecados todavía, porque no lo había hecho.
Y sabemos que cuando arrestan a Cristo, ¿qué hacen los discípulos? Salen corriendo, llenos de miedo, porque aún no entendían que el Mesías no vino para sentarse sobre un trono humano, sino que vino para morir por nuestros pecados. Esto es increíble. Cristo manda a los discípulos que vayan y compartan el Evangelio, pero el Evangelio para ellos no abarcaba la salvación personal por la muerte de Cristo, porque Él no había muerto todavía. Entonces, la definición del Evangelio no puede ser contenido simplemente en el hecho de la salvación por parte de Cristo en la cruz. El Evangelio es más que eso. Porque al mandar a los discípulos a compartir el Evangelio, Él no había muerto todavía. Entonces, si el llamado para nosotros que Cristo nos da en Mateo 28 después, antes de ascender al cielo, es ir y compartir el Evangelio, tenemos que ver lo que Él quiere decir con el Evangelio. Y es más que la salvación por la muerte de Cristo. Una de las razones por la que tú y yo estamos caminando en este mundo y siempre estamos preguntando, es que no sé cuál es mi llamado, es porque si hemos resumido o hemos disminuido el Evangelio a simplemente la salvación, no estamos cumpliendo nuestro llamado. Con razón entonces estamos caminando por este mundo con un sentimiento como que falta algo. Miren lo que dice Gálatas 3:8, lo puse en sus notas. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano el Evangelio ¿a quién? A Abraham. Abraham vivió miles de años antes de que Cristo siquiera viniera al mundo. ¿Cómo puede Dios dar a Abraham el Evangelio si el Evangelio es simplemente Cristo murió por tus pecados? No, el Evangelio es mucho más que eso. Este Evangelio es una salvación más que algo individual. Mira lo que dice Marcos 14:9. De cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde este Evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada. Aquí Cristo está hablando de la mujer que viene y toca su manto, no la mujer que estaba sangrando y necesitaba un milagro. Y toca el manto de Cristo y Cristo le dice a todos los testigos, hey, donde quiera que el Evangelio sea predicado, recordarán a esta mujer. Aquí Jesús parece pensar que su historia será proclamada donde quiera que se predique el Evangelio. Y aquí el término Evangelio parece estar relacionado con el ministerio total de Cristo, no solo su muerte y resurrección. En otras palabras, Cristo está insinuando que el Evangelio implica desde que empezó su ministerio hasta que asciende al cielo. Que toda la historia de Cristo es el Evangelio. Y como ya vimos, en Lucas capítulo 9, Jesucristo manda a los discípulos a compartir el Evangelio antes de que Él muriera. Y en este pasaje los discípulos deben predicar el Evangelio, pero ellos no predican la justificación por la fe, porque para ellos la justificación aún venía a través del sacrificio de animales. No, ellos no predican una salvación personal. Y solo para añadir una chispa de la controversia, ellos ni siquiera predicaban sobre la muerte y resurrección de Cristo. No, lo que ellos predican es un mensaje del reino de Dios influyendo su situación actual y demostraron el reino que venía sanando a la gente y expulsando los demonios. Esto es un mensaje sobre el reinado de Dios y Jesucristo lo llama a eso el Evangelio. En otras palabras, el Evangelio no solo es que Cristo muere por nuestros pecados en la cruz y resucita venciendo la muerte. No. El Evangelio es que Cristo es Señor. Cristo es Dios Todopoderoso. Y cuando tú y yo disminuimos el Evangelio a un simple
murió por tus pecados en la cruz y si tú crees en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. Eso no es el Evangelio. Cristo no es alguien que invitamos a entrar en nuestra vida. Cristo es Dios de Dios, creador de todo lo que ha sido creado. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Y nosotros añadimos nuestra vida a lo que Él está haciendo. No invitamos a Él a que entre en lo que yo estoy haciendo. Ese es el Evangelio. Los discípulos salen a sanar, expulsar los demonios antes de Cristo muere y predican el Evangelio porque están predicando que Jesucristo es Rey. Él es el Mesías, Él es Dios. Y todo aquel que en Él crea como Señor será salvo. Y gloria a Dios, nosotros ahora entendemos que somos salvos no solo por el nombre de Cristo, sino por lo que Él ya ha hecho en la cruz, por su muerte y resurrección. Pero su muerte y resurrección solo es una demostración del Evangelio, no es todo el Evangelio contenido. El Evangelio es que Cristo nos creó, Él es Señor de señores, Rey de reyes, Dios de dioses. Y nosotros cuando clamamos a Cristo como Señor de nuestra vida, somos salvos. No por nuestra obra, sino por su obra en la cruz. Ese es el Evangelio. Gálatas 2:11 dice, cuando Pedro vino a Antioquía, este es Pablo el que está hablando. Cuando Pedro viene a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Su conducta no estaba conforme con la verdad del Evangelio. ¿Qué está pasando aquí? Pablo, Cristo ya ha muerto, resucitado. Cristo ya ha convertido a Pablo. Pablo, el que va asesinando a cristianos, tiene un encuentro con Cristo en el camino a Damasco y Cristo se manifiesta a Pablo. Pablo rinde su vida al señoría de Cristo. Deja de matar a cristianos y se convierte en un cristiano. Pablo no invita a Cristo a entrar en su vida. Pablo rinde su vida al señoría de Cristo y lo cambia por completo. Y después Pablo pasa a ser misionero y va predicando el Evangelio a los gentiles, los que no son judíos. Y en uno de sus viajes misioneros, él está en una ciudad y viene Pedro a visitar, porque Pedro, que está en Jerusalén liderando la iglesia, escucha de todos los gentiles que se están salvando a través del ministerio de Cristo, a través de Pablo. Entonces Pedro viene a visitar a los cristianos, la iglesia que se ha formado entre los gentiles. Y cuando llega Pedro, Pedro ve a estos gentiles comiendo comida que el Antiguo Testamento decía que no debían de comer a los judíos. Y Pedro come con ellos. Pero vienen otros hermanos de Jerusalén, judíos, y llegan también para testificar. Y cuando llegan ellos, Pedro, que estaba comiendo la comida de los gentiles, deja de comer la comida de los gentiles porque vienen estos hermanos judíos. Y Pablo reprocha a Pedro y dice, hey, no vas a vivir como judío con los judíos y gentil con los gentiles. El Evangelio es que Cristo es Señor de todos. ¿No? Pablo tuvo que reprender a Pedro porque olvidó, ¿qué? El Evangelio. ¿Qué fue lo que olvidó Pedro? ¿Se ha olvidado Pedro de que Cristo murió por nuestros pecados? No. ¿Cómo va a olvidarse Pedro de que Cristo murió en la cruz? Es más, sabemos que la historia nos dice que Pedro va a ser crucificado también por su fe en Cristo. Pedro nunca se olvidará de la crucifixión de Cristo. Entonces, cuando Pablo le acusa de haberse olvidado del Evangelio, no está acusándole de haberse olvidado de la crucifixión, no. ¿Qué fue lo que olvidó Pedro? Olvidó que Jesús salva a la gente personalmente.
que la salvación viene por la muerte y resurrección de Cristo, por la señoría de Cristo, no por la obra religiosa del sacrificio y de la ley de la antigüedad. No, en realidad olvidó que el reino de Dios está destinado a salir de los judíos a todas las naciones y que retirarse de la comunión de los gentiles era lo equivalente a negarles a ellos el evangelio. Hemos visto algunas de las definiciones anteriores del evangelio que no funcionan solas por sí mismas, con la manera que el Nuevo Testamento utiliza la palabra evangelio. Lo que sería una mejor definición del evangelio, entonces, una definición bíblica, es que el evangelio se descrito en el Nuevo Testamento es un mensaje sobre el reinado de Dios. Es un mensaje acerca de cómo Dios está restableciendo su gobierno perfecto sobre el cosmos y reconciliando al mundo a través de sí mismo, derrotando a sus enemigos y revertiendo los efectos de la caída del mundo a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión de su Hijo Jesucristo. Sí, claro, la justificación es por la fe. Eso no minimiza eso. Nosotros somos salvos por fe, por gracia, por la obra de Cristo en la cruz, poniendo nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Eso salva a las personas, pero es solo parte del evangelio. Sí, el evangelio es la muerte y resurrección de Cristo. Sí, amén a todo eso. Pero también es más que eso. El evangelio es un mensaje para hacer sentido y realmente predicar el evangelio, como lo hace la Biblia, nos lleva a creer en el reinado de Dios sobre todo lo que existe. A menudo tú y yo nos preguntamos por qué alguien que dice ser discípulo de Cristo puede separar tan fácilmente su vida espiritual de la vida secular. ¿Usted conoce a alguien así? Viene a la iglesia los domingos alabando al Señor. No hay lugar más alto, más grande. Pero el lunes, después del trabajo, con Dios, bueno, no hay lugar más alto en los domingos, Señor. Pero del lunes al viernes o al sábado, la telenovela, es que Dios, ¿no? A las 4 la telenovela. O después del trabajo, el trago. O cuando, Dios, yo sé que no hay lugar más alto los domingos, pero entre junio y fines de julio viene el Mundial a Houston. Entonces no podré ir a la iglesia porque, a menos que Argentina esté ganando. No. No. No debemos de ser así. Es porque hemos predicado un evangelio que trata simplemente con la salvación personal, que muchas personas caminan como, ¿cómo se dice en español? Roller coaster, como una montaña rusa. Un día muy cerca a Cristo, el otro día pleno pecado, el otro día con Dios, otro día pleno pecado otra vez. La culpa es de parte de personas como yo, pastores, que hemos disminuido el mensaje del evangelio a simplemente cree en tu corazón que Cristo murió en la cruz y serás salvo. Y cuando predicamos eso como el evangelio, con razón entonces hay tantos cristianos en este mundo que caminan anímicos espiritualmente. Porque quieren la salvación, pero no quieren un rey. Entonces han creído
en un medio evangelio, no en un evangelio bíblico. Y a menos que yo haya rendido mi vida al señoría de Cristo como Rey, nunca experimentaré la libertad espiritual completa. Porque solo el evangelio sana, solo el evangelio libera de potestades demoníacas, solo el evangelio convierte la vida en semejanza a Cristo. Pero cuando los pastores simplemente predican salvación y no predican el evangelio completo, tenemos cristianos que claman ser cristianos y no por culpa de sí mismos caminan anímicamente espiritual. Y el enemigo sigue teniendo victoria en su vida porque no han rendido su vida por completo al reinado de Dios. Ayer graduamos varios de ustedes del curso Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y estudiando lo que la Biblia dice de cómo rendir nuestras emociones al señoría de Cristo. Y muchos de nosotros crecimos en iglesias donde decían, no, ignora tus emociones porque la emoción es parte de la carne. Entonces como cristiano deberías de tener victoria sobre tus emociones. Entonces ignóralos. En vez de enseñar, no, sienta, préstale atención a tus emociones y rinda tus emociones al señoría de Cristo. Con razón entonces tenemos tantos hermanos que emocionalmente tienen la edad de 3 años, cuando han sido cristianos por 40 años, porque nunca han rendido su vida emocional al reinado de Dios. Pero gracias a Dios, ¿cuántos eran? 20. Como 20 de ustedes han tomado un paso, han pasado de este lado al otro lado a decir, no, es posible que yo rinda todas mis emociones al señoría de Cristo y sienta enojo, tristeza, gozo. En todas mis emociones puedo ser sumiso al reinado de Cristo. Y cuando empiezo a entender eso, es cuando voy a empezar a tener victoria emocionalmente en mi vida. Jesús no es solo el Señor de tu corazón. Él es el Señor de todo el universo. Él es el Señor de tus finanzas. Él es el Señor sobre tu vida sexual. Él quiere ser el Señor de tu matrimonio. Él quiere ser el Señor de tus aficiones. Él quiere ser el Señor de tus hijos. Él quiere ser el Señor sobre las tortugas. Él quiere ser el Señor sobre el chocolate y la electricidad y todo lo que existe. En Mateo 25, 14 al 30, no tenemos tiempo para leerlo esta mañana, pero Jesús nos da una parábola que nos da una perspectiva en cómo debemos de vivir el Evangelio. Y en esta parábola, Él dice que hay un dueño de terrenos que va a ir de viaje. Entonces, Él le da 5 monedas a un siervo, le da 2 monedas a otro siervo y le da 1 moneda a un tercer siervo. Y Él les dice, guarden mis posiciones. Y Él sale de viaje. El primer siervo a quien le ha dado 5 monedas, Él va y Él invierte ese dinero. Y en 1 año o 2, cuando vuelve el dueño, Él ha convertido esos 5 monedas en 10. El segundo siervo a quien le dio 2 monedas, Él va y Él compra un terreno. Y después de 1 año el terreno ha aumentado en su validez y sus 2 monedas vuelven a ser 4. El tercer siervo no quiere perder el dinero del dueño, entonces él va y entierra una moneda. Vuelve después de su viaje el dueño. El primer siervo dice, mira, yo quería invertir su dinero y ganar más. Y aquí usted me dio 5, aquí le doy 10 monedas.
Y el dueño le dice al siervo, bien hecho, siervo mío. El segundo dice, yo también fui y usé tu dinero para ganar más, me diste 2, aquí hay 4. Bien hecho, fiel siervo. Viene el tercero y dice, yo tenía miedo de perder tu dinero, así que lo fui y lo enterré para que no lo gastaran ni se me robara. Aquí está tu dinero. Y el dueño le dice, ¿por qué has gastado tu tiempo? Eres un siervo malo. Ahora, la historia no se trata de dinero. Si vas y lo lees, se trata del Evangelio. Y Cristo nos da esta historia como un ejemplo, un metáforo de decir, este siervo usó su vida y todo lo que Dios le había dado para ganar, duplicar su influencia. En otras palabras, Dios le está diciendo, yo no te salvé solo para que tú fueras al cielo. Yo te salvé para que tú llevaras a cuantos más pudieras al cielo contigo. Si el Evangelio está dentro de nosotros, nosotros debemos de ir y compartir ese Evangelio con todos quienes podemos. Para que cuando vuelva nuestro Señor, nosotros podamos decir, mira, así es como invertí la gracia, la misericordia y el amor que tú me diste a mí, perdonándome por mis pecados, lo he invertido y aquí están los seres que yo te traigo a ti, Rey de Reyes, que han dado su vida también al señorío de Cristo. Gracias al amor que invertiste en mí, yo lo invertí en ellos. Pero Cristo dice que cuando Él vuelva, si nosotros estamos aquí y decimos, Señor, gracias por perdonarme por mis pecados, y yo quería ser un buen cristiano, así que nunca salí de la casa, solo salí de la casa para ir a la iglesia, oré todos los días, leí la Biblia todos los días, hice todos los estudios bíblicos que ofrecía la iglesia y fui a cada potluck, fui y pasé el plato, serví en la iglesia, pero nunca compartí tu amor con otra persona que no te conocía. Él nos dirá, mal siervo. Esas son palabras fuertes de parte de Cristo. Para nosotros hay una sola aplicación muy grande hoy día. Y eso es entender y vivir el Evangelio. Cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Entonces la pregunta para nosotros hoy día es, ¿cómo puedo yo vivir el Evangelio que Dios me ha llamado a vivir? Y aquí yo tengo un par de sugerencias. Proverbio 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Tú y yo nunca viviremos el Evangelio si no tenemos una visión por frente de nosotros a llevar el Evangelio a los demás. Es por eso que aquí en Grace Fellowship, la visión de Grace Fellowship son las palabras de Cristo. Bueno, realmente son las palabras del profeta de Isaías en Isaías 56:7 dice, mi casa será una casa de oración para todas las naciones. Y en Mateo, Cristo cuando entra en el templo, Él recita ese versículo de Isaías y Él dice, ¿no saben que mi casa será una casa de oración para todas las naciones? Entrando al templo de los judíos. En otras palabras, Dios quiere que tú y yo vivamos para que el Evangelio sea extendido a todas las naciones. Nosotros queremos ser una casa o un lugar donde somos parte de familia que está estudiando, consumiendo la palabra de Dios, alabando a Dios, recibiendo de parte de Dios. Queremos ser una casa de oración y nosotros creemos que oración es más que simplemente pedirle a Dios por cosas. La oración es conversación entre Dios y nosotros. Entonces lo que hacemos nosotros con la banda aquí todos los domingos no solo es alabanza, es parte de la oración. Estamos declarando a Dios quién es Él
Y de ahí estamos sentados recibiendo y escuchando de su palabra lo que Él está respondiendo a la alabanza que nosotros hemos. Es una conversación, ¿no? Entonces, Grace Fellowship quiere ser una casa de oración para todas las naciones. Gloria a Dios, en este campus tenemos más de 36 naciones representadas en la gente que viene aquí. Nosotros queremos compartir la palabra, el amor, la gracia y el reino de Dios con todas las naciones. Y queremos orar, recibir y dar la gloria a Dios y recibir su instrucción para nosotros, para las naciones. Ese es el Evangelio. Tenemos que mantener esa visión siempre frente a nosotros. Siempre. Porque si no tenemos esa visión siempre frente a nosotros, vamos a caer por tentación de vuelta al hábito, a tradición, a religión. Pero cuando yo me levanto en la mañana y yo no solo digo que pertenezco a una iglesia que quiere ser una casa de oración para todas las naciones, pero como miembro de esa iglesia yo digo que yo quiero ser una casa de oración para todas las naciones. Me levanto en la mañana y no importa qué día es, yo antes de salir de la casa estoy diciendo, Dios, úsame para tu gloria hoy día. Dame oportunidad de compartir tu reino con alguien hoy día. Pero si yo salgo de la casa pensando en el trabajo, ay Dios mío, ya es el lunes otra vez. ¿Dónde se fue todo el fin de semana? Y tengo que ir a Houston. Pablo va a ir a la ciudad de Houston y tengo que trabajar con el alcalde y todo la computadora y todo esto. Y estamos en midterms, estamos en la gente votando y la juez esta que fue al rodeo y piense que puede ir donde quiere, ¿no? Y tengo que, todo eso. Si yo salgo de la casa con esa actitud, no voy a vivir para el reino de Dios. Voy a vivir para el reino de Houston. O el trabajo que yo trabajo, ¿no? Pero si salgo de la casa, Señor, que hoy día úseme para tu gloria y para extender tu reino a todas las naciones. Entonces voy a estar prestando atención durante el día para oportunidades de compartir el Evangelio, ¿no? Necesitamos tener siempre una visión frente a nosotros, porque Proverbios 29:18 dice, de donde no hay visión, el pueblo perece. Habacuc 2:2 dice, escribe la visión, grábala claramente en las tablas para que el que la lea pueda correr. También en Deuteronomio dice, era un mandato de Dios, que escribieran la ley de Dios y lo pusieran en los brazos de los niños para que recordaran siempre la ley de Dios. Debemos de tener una visión siempre frente de nosotros y debemos de comunicarlo varias veces. Siempre tenerlo frente de nosotros. Yo no sé cómo tú quieres hacer eso. Escríbelo en tu espejo. Ponlo en tu auto. Ponlo en el refrigerador para que cada vez que vayas a comer te recuerdes, no sé, pero escribe la visión, que sea siempre reproduciendo ese mandato de compartir el Evangelio frente a ti, ¿no? Yo cuando volví a la universidad aquí en Estados Unidos y yo vivía en West Texas A&M University, en el dormitorio. Y mi tercer semestre ahí decidimos como ministerio íbamos a orar por un avivamiento en West Texas A&M. Y habíamos empezado un servicio de alabanza ahí y teníamos como 30 gente que venía. Entonces una de las cosas que decidimos hacer es empezar a orar
por el campus de West Texas A&M, que Dios trayera avivamiento. Entonces tomamos papel y todos los estudiantes cristianos escribimos la visión de orar por la gente que vivía en el edificio del dormitorio donde nosotros vivíamos. Si yo tenía, ya era el tercer semestre, entonces ya no tenía alguien que vivía conmigo, tenía una habitación para mí sola. Y en mi dormitorio era, en la unidad lo llamábamos, era el segundo piso de este dormitorio y toda la gente que vivía en el segundo piso tenía una habitación para sí sola. Entonces yo escribí la visión y debajo de ella teníamos líneas para escribir el nombre de la gente que vivía en la misma unidad que nosotros, ¿no? En el edificio. Entonces yo lo pegué en la parte trasera de mi puerta saliendo de mi habitación para que cada vez que yo saliera de mi habitación me recordara para vivir para el Evangelio y compartir el Evangelio con los otros hombres que vivían en el segundo piso de mi dormitorio, por nombre. Y empezamos a orar día tras día tras día. Y en 3 meses, el servicio de alabanza que teníamos en West Texas A&M, que tenía 30 personas, estaban 800 personas atendiendo. Y yo simplemente oraba diariamente, 3, 4 veces al día, cada vez que salía de mi dormitorio, para los hombres que vivían en el segundo piso de mi dormitorio, que eran 30 en la mitad del dormitorio, mi unidad ahí. Y yo orando, Dios, dame oportunidad para compartir el Evangelio con ellos. Y ellos no querían nada que ver con Dios. Son jóvenes en la universidad. Ellos lo que querían era tomar y todo tipo de cosas. Pero un día, uno de los hombres que vivía en mi unidad cumplió los 21 años. Entonces, todos los hombres en el segundo piso de mi unidad ahí en West Texas A&M decidieron que iban a emborrachar a este hombre porque cumplió 21. Entonces lo iban a llevar al bar y listo. Y me dicen, Jeff, ven con nosotros. Y yo, no, ustedes, no. Otro joven que vivía ahí, no, Jeff no va a ir con nosotros, es un pastor, déjalo ahí tranquilo. Entonces ellos fueron al bar. Vuelven como a las 11 de la noche, 12 de la noche, vuelven al dormitorio, están todos borrachos, jugando pool ahí en el lobby del dormitorio. Y West Texas A&M está en Amarillo, Texas, al norte. Y en medio de eso, como a la 1 de la mañana, están todos ahí borrachos, música, todo eso para el cumpleaños de este joven. Yo bajé para eso, no fui al bar con ellos, pero bajé para el cumpleaños. Y viene, y de repente empieza una sirena. Que en amarillo eso significa que viene un tornado. Entonces tienen que salir todos los hombres de sus habitaciones y tienen que ir a un lugar apropiado en el lobby donde no hay ventanas porque viene un tornado. Entonces vienen todos los hombres y hay como 100 hombres en este dormitorio y todos vamos ahí en el lobby y el que estaba cumpliendo años, 21 años, yo lo estoy buscando, ¿no? Porque su novia que estaba ahí quería volver a su dormitorio y no podía encontrar a su novio. Entonces viene y me dice, Jeff, no puedo encontrar a mi novio. Ok, yo lo busco. Voy al baño y entro ahí. Y él está ahí sentado sobre el trono y él está vomitando y está saliendo por todos los... Y yo le digo, hey, tu novia quiere volver a su dormitorio, hay un tornado que viene, ¿qué quieres hacer? Y él me dice, Jeff, ay Dios mío, primera vez que había tomado, Jeff, no puedo salir de aquí, ¿puedes tú llevar a mi novia a su dormitorio? Le digo, no creo porque estamos en medio de un tornado. Bueno, pero cuídala tú eres el único en quien yo confío porque todos estos otros hombres están borrachos y se van a aprovechar de ella. Y yo le digo, claro que sí. Me dice, y empieza a llorar. Está borracho, ¿no? Jeff, eres mi mejor amigo. Ay, gracias. Y todo.
todo el piso. Entonces yo salgo, le digo, él está enfermo, mira, quédate conmigo para que nadie te moleste. Ok. Después de como una hora pasa el tornado, yo la llevo para su casa y qué sé yo. El día siguiente, yo vengo de clases y subo por el segundo piso. Y entro a mi habitación y antes de cerrar la puerta, escucho, Jeff, ven aquí. Entonces bajo por ahí y en mi unidad, en la mitad de este segundo piso, vivían 30 hombres. Y estaban los 30, estaban en la habitación, en una habitación, ahí al fin del pasillo. Entonces yo entro ahí, están los 30 hombres. Me dicen, ok, háblanos de este Cristo. Y yo, pues, ¿por qué? Porque lo que hiciste para él y para su novia, nosotros queremos saber un poquito más de tu Cristo. Ahora, si yo enseñara cómo compartir el Evangelio, yo nunca enseñaría que vayas a una fiesta, a un cumpleaños y que entres al baño cuando alguien está vomitando y todo otro tipo de cosas y que le ayudes a... No, eso no es una estrategia para compartir el Evangelio. Sin embargo, porque yo he estado orando 4 o 5 veces al día por ellos, el Espíritu Santo abrió una oportunidad para bendecir a alguien sin querer nada en retorno, y eso abrió la puerta para poder compartir el Evangelio con ellos. Es necesario que nosotros tengamos frente a nosotros la visión para que no perezcamos. Y es necesario que escribamos recuerdos para siempre recordarnos, hey, no vivas por hábito o vivas por tradición, viva para el reino de Dios en todo lo que estás haciendo. Y cuando hacemos eso, el Espíritu Santo va a empezar a mover. La visión de Grace Fellowship entonces es ser una casa de oración para todas las naciones. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Eso sería nuestra misión. Y eso es ser discípulos que hacen discípulos. Tal como Cristo llamó a sus discípulos a hacer lo que Él hizo, nosotros vamos a hacer lo mismo. Ser discípulos que están siendo discipulados por otros para que podamos nosotros discipular a otros más. Entonces, hoy yo quiero terminar con este ejercicio. Yo voy a leer un dicho y yo quiero que tú llenes el espacio con lo que el Espíritu Santo te guía a ti. ¿Te parece? Ok. Número 1. Yo voy a elegir vivir el Evangelio yo creo que una de las maneras más importantes de ser una casa de oración para todas las naciones es entender y saber lo que Dios diga. Entonces, voy a ser bíblico en mi forma de vivir y tú llena el espacio ahí. Quizás tú antes de salir de aquí hoy día, vas a tomar un devocional que puedas hacer diariamente. Y tú escribes ahí, voy a empezar a hacer el devocional diario, que es gratis, que Grace Fellowship ofrece para leer la Biblia completa. Para que el 22 de marzo del 2027 yo haya leído de Génesis capítulo 1, versículo 1 a Apocalipsis, fines de la Biblia. O quizás vas a ser bíblico no sé, tú llena el espacio ahí. Pídele al Espíritu Santo que te guíe. Señor, ¿cómo quieres tú que yo empiece a diariamente poner tu palabra dentro de mí? Señor, habla a cada persona aquí en este instante. Llámalos a ser bíblicos en la manera en que vivan. Número 2. Voy a desarrollar un estilo de vida de oración. Y voy a hacer eso y tú llena el espacio ahí como el Espíritu te guíe. Orando cada mañana antes de salir de la puerta. Orando por una lista de personas que tú conoces que no conocen a Cristo. Como yo oraba por mis compañeros en el dormitorio. Orando por tu familia. No sé, como el Señor te guíe. Señor Espíritu, guía a cada persona aquí a una vida de oración de una manera que les impacte a ellos y a los que se encuentran alrededor de ellos en su vida.
Número 3. Voy a tener una mentalidad para las naciones o una mentalidad misionera y estar en acción. Y tú llenas el espacio ahí. ¿Cómo puedes tú llevar el evangelio a las naciones? Yo no sé tú, pero en mi vecindario, al lado mío viven unos africanos, cruzando la calle vive un mexicano, al lado de él vive un filipino y al otro lado mío vive un gringo. Cruzando la calle de ellos hay unos persos de Irán, al lado de ellos hay un ruso y al lado de ellos hay más africanos. Quizás voy a empezar a orar por ellos por nombre y voy a alcanzar las naciones invitándoles a todos ellos a que vengan para la Pascua o qué sé yo, como el Señor te guíe. Número 5 o 4. Voy a relacionarme y difundir el evangelio y tú llenas el espacio. Quizás tú tienes un compañero en el trabajo por lo que vas a empezar a orar y compartir el evangelio. O por lo menos vivir de una manera donde no estás escondiendo tu fe en frente a ellos. Tú llenas el espacio como el Señor te guíe. Voy a ser estratégico en mi forma de vivir. Es importante que seamos estratégicos en nuestra visión. Yo tengo una manera de ser estratégico para nosotros. Como dice Habacuc 2:2, debemos de escribir la visión enfrente de nosotros para que nunca nos olvidemos. También la Biblia dice que debemos de criar a nuestros hijos en las cosas del Señor para que cuando sean mayores no se aparten de ellos. Amén. Es por eso que tenemos jóvenes, ministerios para jóvenes, y es por eso que tenemos un ministerio para los niños. Hey, no tenemos cuidado de niños aquí. Tenemos ministerio para los niños. Y queremos hacerlo con excelencia. Si nosotros, tal como vemos la palabra de Dios, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos las cosas del Señor, ellos serán la generación que se olvidan del Señor. Tal como vemos que ha pasado vez tras vez tras vez a través de la historia. Entonces aquí en Grace Fellowship queremos hacerlo con excelencia y una de las maneras en que hacemos eso es que nosotros queremos 2 adultos, 18 años y más altos, maduros. Por lo menos 2 adultos para cada 8 niños en una habitación. Para que nunca pase aquí en esta iglesia lo que ha pasado en otras iglesias, donde alguien se ha aprovechado de un niño. Pero para hacer eso necesitamos adultos voluntarios para hacerlo. Entonces yo quiero hoy día que 50 adultos se registren para ser voluntarios en el ministerio de niños. Y si 50 adultos se registran hoy día para servir un domingo al mes, tendremos suficientes adultos para cubrir todos los niños que tenemos. Para compartir el evangelio con ellos, para enseñarles. Y tú dices, yo no soy buen. No, tú no tienes que enseñar. Simplemente necesitamos adultos que estén presentes para asegurar que nuestros niños sean seguros. Y tendremos otras personas que les enseñarán. Tú solo necesitas ayudarles a ellos para que tengamos 2 adultos para cada 8 niños. Y si 50 personas se registran para ser voluntarios, un servicio al mes, cubriremos eso. Una de las razones por las que no estamos creciendo es que no tenemos suficiente voluntario para nuestros niños. Porque les aseguro que si yo siendo padre traigo mis niños a la iglesia y mis niños no se quieren ir, yo volveré a traer a mis niños. ¿No? Entonces hagámoslo con excelencia. Sacrifica un domingo al mes para ayudar con nuestros niños. Eso es ser estratégico.
No se trata de cuidado de niños, se trata de crear un ambiente donde ellos puedan aprender la señoría de Cristo y aprender el Evangelio. Amén. Eso sería un ejemplo de ser estratégico. ¿Cómo vas a tú ser estratégico en tu forma de vivir? Y finalmente, voy a esforzarme por hacer lo mejor posible en todo lo que haga, como si lo estuviera haciendo para el Señor. Deja de orar que Dios te dé la lotería. Deja de orar que Dios te dé la lotería. En vez de pedir que Dios te deje ganar la lotería, pídele al Señor, ¿cómo puedo yo vivir la vida que me has dado ahora para ti? Dios te ha puesto en el trabajo en la que estás por una razón. Sea estratégico y esfuérzate como si estuviera para tu trabajo, como si lo estuvieras haciendo para el Señor, es lo que dice la Biblia. Y quizás ese trabajo asqueroso que no te guste, Dios no te lo dio por ti. Quizás es porque hay un compañero en el trabajo que tú eres el único Cristo que Él va a conocer. Entonces cambia tu perspectiva. Yo no voy al trabajo para el dinero. Dios es el que provee para mí. Yo voy al trabajo porque es mi campo misionero que Dios me ha dado para el día de hoy. Entonces haré este trabajo como si lo estuviera haciendo para el Señor, porque Dios tiene un propósito para mí en esto. Wow. ¿Cómo cambiarían las cosas si nuestra perspectiva cambiara así? Si todo lo que hiciéramos lo hiciéramos con visión y estuviéramos en misión, discípulos haciendo discípulos, tal como nuestro Señor y Rey nos ha mandado hacerlo. Viviendo para el Evangelio completo, no solo para la salvación. Amén. Señor, nosotros queremos rendirnos a tu Evangelio, porque tú nos enseñaste que eso es nuestro motivo, Señor. Como tú oraste, Señor, que venga tu reino aquí como es en los cielos. Señor, motívanos, denos visión y denos la energía para vivir para esa visión, de compartir el Evangelio con todo el mundo que has puesto alrededor de nosotros, en nuestro vecindario, en nuestra casa, en nuestro trabajo, aquí en la iglesia con nuestra próxima generación, Señor. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre de Cristo pedimos. Amén.